Hola a todos, hoy vamos a hablar de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte nació una madrugada del 15 de agosto de 1769 en la isla de Córcega, perteneciente a Francia. El mar rompía con furia contra las rocas, como si presintiera que aquel niño que lloraba en una humilde casa estaba destinado a sacudir los cimientos de Europa. Su nombre, Napoleón Bonaparte. Para unos, Napoleón fue un héroe visionario. Para otros, fue un tirano insaciable, alguien que solo buscaba poder y territorios. Pero por encima de todos los juicios, de cualquier opinión, Napoleón fue un hombre que jamás aceptó que el destino estuviese escrito. Es más, la historia lo conoce con el sobrenombre de El hombre del destino, en inglés, The Man of Destiny. Bien, discutir a Napoleón Bonaparte guarda una gran importancia, ya que discutir sobre él es discutir sobre la política europea, cómo cambia a lo largo de esta época de la edad contemporánea, que nace con lo que precisamente fue la Revolución Francesa en la patria de Napoleón Bonaparte. Pero yo, en mi opinión, llamo a considerar una nueva perspectiva a este personaje para poder investigar un poco y clasificar a aquellos personajes históricos que supieron liderar a un ejército, supieron liderar a personas, a toda una nación, hacia un propósito, hacia un objetivo en común. Y aquello que guardan esos personajes en común, esa aura misteriosa de liderazgo, aura misteriosa también de ambición, que llenan los recovecos de lo que fue la historia. Y finalmente yo diría que hay que un poco adentrarnos en esta época muy importante de lo que es la Revolución Francesa, porque precisamente es un momento en Europa al finales del siglo XVIII donde podríamos considerar que todo era un tablero en llamas. Es decir, las monarquías se aferraban a su poder ancestral, mientras que la Revolución Francesa prometía la libertad, un régimen liberal. Pero la realidad no siempre fue así. La Revolución Francesa prometía libertad, pero trajo y derramó sangre a partes iguales. En ese caos surgió un joven oficial de artillería, era Napoleón Bonaparte. Tenía un talento militar deslumbrante y una ambición tan vasta como el continente mismo. Napoleón no solo quería ganar batallas, ascender en el poder, conseguir controlar a toda una nación, dominar todo un continente, sino que quería redibujar el mapa del mundo. Vamos a estudiar a Napoleón Bonaparte de una forma rápida, breve y concisa, pero de tal forma que podamos un poco conocer los detalles principales de lo que fue su vida. En primer lugar tenemos el ascenso, cómo llegó a conseguir tanto poder, a conseguir tanta fama y a ganarse la valía de tantos soldados. A los 24 años, Napoleón ya había demostrado su genio estratégico en la campaña de Italia. Sus soldados lo seguían no solo por sus victorias, que fueron muchas y ya empezaron a destellar, sino porque compartía con ellos el frío, el hambre y el barro. En otras palabras, Napoleón Bonaparte sabía lo que era ser un verdadero líder, compartir con aquellos que lo siguen, compartir las dificultades y las victorias. En sus discursos, que eran muchos y que eran muy motivacionales, muy potentes, ardían las brasas de un líder, ardía la llama que caracteriza a aquellas personas determinadas a conseguir un objetivo. Un líder que creía que la gloria podía conquistarse si uno tenía el coraje de alargar la mano. Napoleón Bonaparte fue proclamado emperador en 1804. La Iglesia Católica en este momento estaba en tensión con Francia, puesto que la Revolución Francesa persiguió a muchos clérigos y a muchas órdenes religiosas. En este contexto, el Papa Pío VI murió en 1799 en prisión francesa bajo el mando de Napoleón Bonaparte, y en 1804, en la majestuosa Catedral de Notre Dame, sede de la ceremonia de proclamación imperial de Napoleón, él mismo tomó la corona de las manos del Papa Pío VII y se la colocó. Muchos discuten qué significó este gesto,
y los historiadores llegan a un acuerdo. No fue un gesto de vanidad, sino una declaración de poder. Napoleón quería decir que el poder no se recibe, el poder se toma. Bajo su mando, Francia se convirtió en el corazón palpitante de un imperio que se extendía desde España hasta las puertas de Rusia. Muchas naciones temían no al imperio francés, temían a Napoleón, y no temían a Napoleón en sí, temían su ingenio, temían su inteligencia y su estrategia. Pero llegamos a aquel momento inevitable de todo imperio, su caída. Todo imperio, por más colosal que parezca, es vulnerable a un error. La historia ha sido testigo y nos da prueba de todo ello. Tenemos muchos imperios que han caído a lo largo de la historia, a lo largo de la humanidad. El Imperio Romano es uno de los ejemplos más claros de esta caída, de la catástrofe, de la división y de la destrucción de toda una gloria. Pero el Imperio Napoleónico nos atestigua también que cualquier imperio puede caer por un error y que un gigante puede estar construido en arena. ¿Cuál fue el error de Napoleón? La invasión a Rusia en 1812, que fue un paso demasiado largo hacia un invierno demasiado cruel. La invasión de Rusia. Muchos llamaron aquí a esta invasión el error más importante, o el único error de Napoleón en realidad. Pero ¿quién derrotó realmente a Napoleón? No fueron los soldados rusos que se habían retirado, sino fue un general muy importante, el general Invierno, el general que devastó a todo un ejército, el general que logró cortar los suministros y provocar la muerte lenta, fría de todo un ejército. Las nieves, el hambre y la resistencia rusa devoraron a su ejército. De las 600.000 almas que partieron de Francia con hambre de gloria, apenas regresó una fracción. El águila imperial había sido herida de muerte, y con ella su máximo representante, su líder por excelencia, Napoleón. Finalmente, esa herida de muerte lenta provocó la caída final, aquel momento en el que todo se acabó. En Waterloo, el 18 de junio de 1815, el cielo se tiñó de gris y el barro frenó el avance de las tropas napoleónicas. El ambiente se llenó de sangre, de caos, de pérdida. Allí, en un campo belga anegado por la lluvia, se desvaneció el sueño de un imperio eterno, de una ambición que superaba los límites de un continente. Napoleón fue derrotado por una coalición de naciones que temían más a su genio que a sus ejércitos, temían más la inteligencia de Napoleón que sus propios ejércitos, que su propia nación. El final de Napoleón vino marcado con un tinte de tensión y de ambición otra vez, una ambición recuperada, puesto que Napoleón tuvo lo que se conoció como el gobierno de los 100 días, un breve periodo en la historia francesa, marcado por el regreso de Napoleón del exilio en Elba y su intento de restaurar su imperio. Este fue el periodo que concluyó con la definitiva batalla de Waterloo y con su segunda abdicación y su prisión final. ¿Qué había sucedido? Tras su derrota en 1814, Napoleón había escapado de Elba y desembarcó en Francia el 1 de marzo de 1815. Logró otra vez recuperar el apoyo de sus ejércitos y sembró el caos, el miedo en las potencias europeas que se aliaron para enfrentarlo. Aquí fue cuando en Waterloo, el 18 de junio de 1815, Napoleón fue derrotado por las fuerzas anglo-aliadas y prusianas en Bélgica, Waterloo. ¿Qué sucedió después? Napoleón fue exiliado en la isla de Santa Elena. Pasaba horas mirando al horizonte. Tal vez pensaba que su vida había sido como un relámpago, brillante, fulminante y breve. Hoy, 2 siglos después, su sombra aún se proyecta sobre la historia, porque hay hombres que no pertenecen a su tiempo, sino que se atreven a intentar dominarlo.
quiero dejar también como una especie de cierre reflexivo que la vida de Napoleón, pues por mucho que algunas personas quieran calificarlo de tirano, de ambicioso, de vanidoso, etc., podría darnos un ejemplo de lo que es ser dedicado. Cuando uno quiere conseguir algo en la vida, pues debe mantener su mirada fija en ese objetivo y nunca abandonarlo. Y también un poco lo que es ser un buen líder, cómo compartir con los soldados puede llevar a un gran apoyo, incluso en las situaciones de desesperación, de frustración y de caos. Eso ha sido todo por este video. Muchas gracias a los que se han quedado hasta el final. Cualquier recomendación, cualquier comentario que me puedan dejar, por favor, en los comentarios, estaría muy agradecido. También sería de gran apoyo que me dieran un like, que pudieran compartir esto con amigos, con familiares. Y ya nos veremos en otro video. Vamos a hacer, pueden escribir en los comentarios también algún tema que quieran hablar, algún tema que quieran que resuma un poco, que lo trate así de forma más bien poética, etcétera, como he hecho con el personaje de Napoleón, porque por la duración del video no puedo hacerlo más largo. Y yo siempre recomiendo también a las personas que quieran aprender, pues que de verdad vayan a leer los libros, que son donde se saca toda la información verídica de lo que es la historia. Algunos autores importantes históricos. Hay libros también en internet que se pueden sacar, videos mucho más completos que los que yo he hecho hoy en día. Solo me enfoqué un poco en lo que es el trasfondo de la historia de Napoleón y el mensaje que nos puede dar toda una vida. En fin, muchas gracias y ya nos veremos.